Muy buenas tardes, amigos, compañeros, familia, hermanos. Es un gusto poder saludarles un día más. En esta ocasión estamos en pleno 30 de abril, así que se está celebrando el Día del Niño. Así que nuestro bando de oración en esta ocasión va a estar dedicado a ellos. Vamos a poner a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros infantes en la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ya que ellos en un futuro no muy lejano, ellos serán los pilares, ellos serán los baluartes, quienes lleven el mensaje a este mundo que tanto necesita de la palabra de Dios. Así que vamos a orar por nuestros niños, por nuestros pequeños, para que ellos puedan recibir la unción del Santo Espíritu y reciban el poder de lo alto. Así que en esta ocasión vamos a hacer esta oración especial y los voy a invitar para que ahí en sus hogares donde se encuentren me acompañen inclinando el rostro y cerrando los ojos. Así que vamos a comunicarnos con Dios en esta tarde. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta tarde queremos darte infinitas gracias porque sin lugar a dudas tu compañía ha sido con nosotros. Te pedimos pues en esta ocasión de manera muy especial, Señor, que tú seas con cada uno de nuestros hijos, con cada uno de los pequeños que habitan este planeta, Señor. Que tú los bendigas, que tú los utilices grandemente, Señor, y que el día de mañana que ellos tengan que poner tu nombre en alto, Señor, lo puedan hacer de la mejor manera. Por ello, instruye a los padres, instruye a los tutores para que hagan su mejor trabajo en la educación y en el crecimiento de estos pequeños. Y a los niños, Señor, tú los tomes de tu brazo poderoso y los unjas con tu Santo Espíritu para que cuando ellos crezcan, no solamente crezcan bien en estatura, sino que también crezcan bien en sabiduría y en espíritu. Señor, tómalo de tu mano, nunca lo sueltes y permite que esos pequeños el día de mañana puedan ser guerreros poderosos para tu honra y tu gloria. Señor, bendice a cada niño por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, siéntanse todos muy bienvenidos a un capítulo más del conflicto de los siglos. En esta ocasión estaremos dando el resumen del capítulo número 21 que se titula Un gran despertar religioso. Un gran despertar religioso. Ya estamos en el capítulo número 21 de nuestro conflicto de los siglos. Estamos en la mitad de este maravilloso y grande libro que contiene sin lugar a dudas muchos mensajes y mucho conocimiento para nosotros. Y este capítulo no será la excepción. Es un capítulo muy bonito y que nos trae gran esperanza y nos trae motivación para seguir en la obra de nuestro Señor. Así que vamos primeramente, antes que nada, a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar un texto bíblico y vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis. Así que aquellos que tengan una Biblia consigo, por favor, tómenla, hagan uso de ella y vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis. Es el último libro de nuestra Biblia, así que vamos a ubicarnos allí. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Por favor, lean conmigo. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Palabra de nuestro Dios. Antes de comenzar con el resumen de este capítulo, sería bueno que pudiéramos hacer un repaso de lo que ya hemos aprendido, sobre todo los dos capítulos anteriores a este, donde ya estábamos viendo una temática nueva. Ya habíamos dejado de lado a los reformadores y ahora estábamos viendo acerca de los movimientos adventistas. En los capítulos anteriores habíamos aprendido acerca de este poderoso predicador Guillermo Miller, de cómo él en sus inicios, aunque un tanto temeroso y nervioso y pues
con la preocupación de no saber si lo que iba a hacer él era lo que Dios demandaba de él. Era pues un compromiso muy grande que él sentía el llevar este mensaje, mas sin embargo lo hizo. Guillermo Miller, junto con otros colaboradores, prácticamente recorrieron todo Estados Unidos con este evangelio del segundo advenimiento de nuestro Salvador. Y en el capítulo anterior mirábamos cómo ellos habían cometido este gran error que lo conocemos nosotros como el gran chasco. Este gran error donde ellos no habían cometido error en fechas, en números, en su predicación. Su error había estado en haberse conformado con doctrinas falsas, haberse conformado con doctrinas de hombres, en no haberse adentrado bien en escudriñar la palabra de Dios. Y vemos cómo ellos cometieron el error de haber creído que el santuario que se mencionaba en Daniel era el santuario aquí en la tierra. Mas sin embargo, como tú y yo ya sabemos, esto era totalmente falso, y ese fue el error que ellos cometieron, el haberse dejado llevar por las costumbres, el dejarse llevar por malos entendidos, y no haberse tomado el tiempo necesario de escudriñar a fondo las escrituras y haber sacado realmente de manera correcta lo que significaba esa profecía de Daniel. Así que vamos a arrancar entonces con nuestro resumen de este capítulo número 21, y vamos a hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos a orar una vez más y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora queremos pedir la unción de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu more en cada corazón y que tu palabra sea recibida con bien, Señor, en nuestra mente. Que cada uno de nosotros podamos hacer nuestras cada una de tus enseñanzas y que las podamos poner en obra y en práctica para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Señor, bendice pues a cada oyente, donde quiera que se encuentre, que tu Santo Espíritu lo alcance, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 21. Capítulo número 21, un gran despertar religioso. Por cierto, como se habrán dado cuenta aquellos que ya tengan tiempo siguiéndonos, ya no estamos poniendo nuestra televisión a un lado donde poníamos imágenes, o más bien donde intentábamos poner imágenes y que no se apreciaban muy bien, así que hemos decidido mejor dejarlo a un lado, porque pues no sentíamos que tuviera el impacto necesario. Así que dejen ahí sus comentarios a ustedes si les gusta así, únicamente con un servidor, o si quieren que regresemos a poner la televisión como antes lo hacíamos, para que ustedes puedan apreciar ahí algunas imágenes, y lo haremos con mucho gusto. Pero por el momento vamos a hacerlo así porque sentimos que tiene una mejor perspectiva para ustedes. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar entonces con nuestro resumen del capítulo número 21, un gran despertar religioso. Mencionábamos en el repaso de los capítulos anteriores cómo es que Guillermo Miller y sus colaboradores habían dedicado gran parte de sus años en el llevar el evangelio a otros lugares, principalmente casi todo el territorio de Estados Unidos. Ellos lo abarcaron con este mensaje del segundo advenimiento, y su mensaje era el que estudiamos en Apocalipsis 14. Ese era su mensaje, el mensaje del primer ángel. Si gustan volver a leerlo junto conmigo, esta vez vamos a leer solamente el verso 7 del capítulo 14 que está en Apocalipsis, que dice así: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este era el principal mensaje de estos grandes predicadores que junto con Guillermo Miller prácticamente invadieron todo Estados Unidos y alguna parte de Europa con este mensaje. Y esta era su predicación: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, porque la hora de su juicio ha llegado. Este era el mensaje primordial que se utilizó en esta grande predicación desde 1819, que fue cuando Guillermo Miller hace este descubrimiento, hasta 1844, que es cuando se esperaba que llegara El Salvador y que ellos se llevan el gran chasco. Pero no solamente estuvo Guillermo Miller, sino que hubieron otros predicadores en otros lugares. Y está el caso de este grande predicador, Joseph Wolf. Joseph Wolf era un alemán. 3 años después, en 1822, él inicia su travesía predicando ahí en Alemania y después yéndose a otros lugares. Es curioso cuando conocemos la historia de Joseph Wolf, cómo en sus inicios, desde muy chiquito, ahora que estamos en el Día del Niño, queda muy ad hoc este capítulo número 21 del conflicto, porque vamos a darnos cuenta de que los niños tuvieron un gran propósito en el llevar el evangelio a muchos lugares. Y en el caso de Joseph Wolf, dice el conflicto de los siglos que él, desde muy chico, él recibió ese interés por saber más acerca del cristianismo. Él era alemán, no era un judío de nacimiento, él era alemán. Mas sin embargo siempre tuvo en su corazón el deseo de aprender más acerca del cristianismo. Y resulta ser que donde él vivía había por ahí una iglesia cristiana cerca. Pero como él era un alemán, a él no se le permitía meter adentro de la iglesia judía. Él prácticamente se conformaba con escuchar las predicaciones y los temas desde afuera del templo. No se metía porque no era permitido a los alemanes meterse dentro de la religión judía. Así que él creció así. Estamos hablando de cuando él tenía 6, 8 años de edad. Él empieza a estudiar la palabra de Dios de esta manera. En una ocasión, Joseph Wolf dice que él se atreve a tener una conversación con uno de los judíos. Ya era un judío mayor, ya era un anciano. Y Joseph Wolf era tan solo un niño. Y Joseph Wolf le hace un comentario muy curioso y simpático para este hombre. Y le dice, nosotros creemos en un Salvador que está pronto a venir. Porque ustedes saben que para los judíos de aquella época y los judíos de hoy en día, todavía algunos judíos creen que Jesús aún no ha venido. Me refiero a la primera venida. Ellos aún siguen esperando a su Mesías Salvador, a ese Mesías que venga a libertarlos de la esclavitud. Ellos siguen esperando y tienen esa idea y ese concepto de que aún el Mesías no ha llegado. Y esto es lo que había recibido Joseph Wolf en su temprana edad. Ese es el conocimiento que él había adquirido, de que aún el Salvador no había venido. Y entonces él se atrevió, como un niño, se atrevió a decirle esto a este hermano ya adulto. Y le dijo, ¿tú sabes que estamos esperando a un Salvador? Y este hombre, de manera amable, de manera educada, le dice, ¿y tú no sabes acaso de que ese Salvador ya vino y que se llama Jesús de Nazaret? Para este niño, aquellas palabras de aquel adulto penetraron su corazón, porque él ya había escuchado ese nombre de Jesús de Nazaret.
mas sin embargo no era la tradición que a él le habían enseñado. Así que este muchachito fue con su padre y le hizo la misma pregunta: ¿tú conoces a Jesús de Nazaret? Su padre intentó explicarle, pero aquel hombre le dijo: ve a tu casa y estudia Isaías 53. Y cuando Joseph Wolf se pone a estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta, directamente ese capítulo número 53 de Isaías, él se da cuenta, en su temprana edad, él se da cuenta de que realmente el Jesús de Nazaret del que hablaba aquel anciano coincidía en demasía con el profeta que se menciona en Isaías 53. Así que el niño se convence a sí mismo de que ese Jesús de Nazaret que ya vino, que ya murió y que ya resucitó, era el Salvador que tanto habían esperado los judíos. Así que a sus 11 años, Joseph Wolf dice, el conflicto de los siglos, que se aventura en un viaje. Imagínense ustedes a un pequeño de tan solo 11 años. Se aventura en su viaje para conocer la verdad. Él iba decidido a aprender más acerca de Cristo Jesús, de ese Jesús de Nazaret que en su hogar, que en su comunidad no le permitían conocer. Así que él dijo: yo tengo que salir de aquí y tengo que ir a otro lugar donde sí me permitan conocer la verdad. Para no ser la historia muy larga, Joseph Wolf, en su viaje que él realiza, además de que sufrió obviamente muchas carencias, porque siendo tan pequeño, pues no tenía quien le ayudara económicamente, no tenía quien le ayudara con su vestimenta, con un hogar. Siempre estuvo yendo de un lugar a otro, era demasiado humilde y aunque trabajaba para ganarse el pan, realmente él vivía día a día. No fue un misionero con muchas comodidades. Él sufrió bastante. Pero ya cuando en su edad adulta, él llega incluso a un convento católico y ahí recibe mucha educación y recibe mucha enseñanza bíblica. Y aunque no era lo que él esperaba, obviamente él ya había recibido en su corazón el anhelo y el deseo de conocer a Cristo Jesús. Y cuando llega a esta educación católica, obviamente no encuentra lo que él desea, pero era lo más cercano que él podía encontrar a la verdad. Así que cuando él estuvo adentro estudiando, intentando, mejor dicho, estudiar acerca de Jesús, él se daba cuenta de grandes errores, él se daba cuenta de grandes equivocaciones y desigualdades que había en la Iglesia Católica. Así que no pasó mucho tiempo de que la misma Iglesia Católica terminó rechazando al propio Joseph Wolf. Es decir, lo excomulgaron, lo sacaron de la iglesia porque Joseph Wolf no era ese joven que se quedara callado. Al contrario, él siempre estuvo señalando los errores, él siempre estuvo diciéndole a la iglesia en qué tenían que mejorar, en qué tenían que cambiar, y obviamente a la iglesia eso no le gustaba, así que terminaron dándole las gracias a Joseph Wolf y le dijeron: tú sigue tu camino por tu cuenta. Y fue lo que hizo. Joseph Wolf se convirtió, se le conoce, mejor dicho, como el misionero mundial. ¿Por qué? Porque el conflicto de los siglos dice que después de que Joseph Wolf adquiere mucho conocimiento bíblico, inclusive el conflicto de los siglos dice que este hombre siempre traía 2 Biblias en su mano, una en hebreo y la otra escrita en su lengua natal. Esto con el afán de siempre traer la verdad consigo. Así que él empieza a predicar. Y como les comentaba, en 1822, mientras él estudiaba Apocalipsis 21, él descubre la verdad del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él se convence a sí mismo de esto. Y si ustedes analizan las fechas, en 1819 lo descubre Guillermo Miller. Y en 1822, del otro lado del mundo, en Alemania, Joseph Wolf descubre el mismo mensaje
Aunque Joseph Wolf, a diferencia de Guillermo Miller, Joseph Wolf, él no pierde el tiempo en poner fecha, porque él estaba muy bien estudiado en la palabra de Dios y él sabía muy bien y conocía que no había una fecha exacta para el regreso de Jesús. Mas sin embargo, él sí le prestaba mucha importancia al hecho de estar listo, al hecho de estar preparado para que cuando fuera que Cristo Jesús iba a regresar, él estuviera listo. Y esto es lo que él enseñaba. Dentro de su viaje, él conoce muchos lugares, él conoce muchos otros países. Por ahí se relata acerca de una isla a la que él llega. Y él curiosamente se da cuenta de que en esta isla ya conocían la verdad del segundo advenimiento. Él iba con toda la intención de enseñárselos y se da cuenta de que ellos ya lo conocían. Ellos ya sabían acerca de este Salvador que iba a llegar por segunda vez. Así que lo único que Joseph Wolf hizo pues fue reafirmar y conocer aún más lo que él estaba aprendiendo y enseñando. Así que dentro de sus anécdotas, el conflicto de los siglos nos dice que en una ocasión él fue asaltado, le quitaron todas sus pertenencias, inclusive dice el conflicto que se quedó descalzo, y en esa época era época de invierno y dice que él tenía que caminar grandes distancias y así lo hizo Joseph Wolf, no se detuvo, dice caminó descalzo kilómetros con lo helado del piso, dice que sus pies estaban ensangrentados por el hecho de caminar tanto tiempo y tanta distancia con sus pies descalzos sobre el hielo. Y muchas historias hablan acerca de este hombre, de Joseph Wolf, de cómo él lleva el mensaje del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo casi al par que Guillermo Miller. Hablando de esto, es muy curioso cómo trabaja nuestro Dios. Si nosotros recordamos la época de la Reforma, cuando hablábamos de Martín Lutero y todos los demás, era bien curioso cómo mientras Martín Lutero por un lado estaba, otros hombres estaban por otro lado. Estaba Zwinglio, antes de Martín Lutero estaba John Wycliffe y otros más, pero era como si el Señor pusiera sus piezas claves en diferentes puntos para que el mensaje llegara lo más lejos posible e invadiera en su totalidad este planeta. Además de Guillermo Miller, además del propio Joseph Wolf, por ahí en el conflicto de los siglos se menciona que en Escandinavia no se les permitía a los adultos hablar. No se les permitía a los adultos llevar el mensaje. Así que a ellos se les ocurrió algo muy interesante. Ellos instruyeron a sus niños, a los pequeños, para que fueran los pequeños quienes llevaran este mensaje de esperanza y de salvación a ese lugar de Escandinavia. Entonces imagínense ustedes a unos pequeños niños, 6, 8 años de edad, yendo casa por casa a predicar. Sin importar lo que ellos dijeran, a ellos no se les impedía llevar el mensaje. Era una ley de ese lugar, que tenían que dejar a los niños que ellos llevaran la predicación y no se les impedía en absoluto que ellos siguieran con el mensaje. Y ese conflicto de los siglos, que cuando estos pequeños hablaban, era como si un catedrático o un erudito de la palabra de Dios lo hiciera. Dice el conflicto de los siglos que esos niños no estaban solos, que era el Santo Espíritu el que hablaba a través de estos pequeños. Inclusive sus ademanes que ellos utilizaban con las manos, con sus expresiones faciales, eran como las de un adulto experimentado. Es decir, se transformaban por medio del Santo Espíritu de Dios. Y el Señor utilizaba a estos pequeños para que llevaran este mensaje poderoso del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el conflicto de los siglos, por ahí menciona otros dos nombres de otros dos grandes predicadores que
en la misma época llevaron este mensaje poderoso del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que como cada capítulo, yo les hago la invitación para que ustedes ahí en sus hogares, y con el tiempo que ustedes tengan, lean este maravilloso libro para que ustedes descubran las grandes historias y el gran mensaje que trae para nosotros. Así que lo voy a dejar a tarea para que ustedes investiguen quiénes son esos otros dos nombres que se mencionan ahí en este capítulo número 21 del conflicto de los siglos. De 1822, que es cuando inicia Joseph Wolf en Europa a predicar, hasta 1844, el capítulo 21 nos dice en su título que hubo un gran despertar religioso. Es decir, muchas personas aceptaron con agrado, aceptaron convencidos de que este mensaje de salvación, que este mensaje de esperanza era real, era sincero, y que en la primavera de ese año de 1844 Cristo Jesús iba a venir por segunda vez. Estaban convencidos. No había quien les enseñara o les dijera lo contrario. Ellos ya habían aceptado en su corazón este mensaje del segundo advenimiento. Y dice que muchos dejaron sus trabajos, otros tantos dejaron sus haciendas, otros tantos dejaron sus comodidades y se unieron a Guillermo Miller en la predicación de este evangelio. Algunos, para el año de 1844, ya no tenían absolutamente ningún bien material. No tenían casas, no tenían animales, no tenían ganado, no tenían nada. Únicamente la ropa que traían puesta. A ese grado había llegado el grado de convencimiento hacia la segunda venida de Cristo Jesús. Pero saben, no todo fue alegría, no todo fue entusiasmo. También hubieron muchos otros tantos que no aceptaron este mensaje. Es triste mencionar que dentro de quienes no escucharon este mensaje fueron los pastores de las iglesias que existían en ese entonces. Porque ellos, como líderes de sus religiones, no permitían o no querían que sus propios feligreses se salieran y se fueran a seguir a Guillermo Miller. Ellos estaban con su mente en otros negocios. Muchos se reían de Guillermo Miller. Aún aquellos que se autonombraban ateos utilizaban cualquier opción que tuvieran para reírse en frente de aquellos predicadores. Así que no todo fue tan fácil ni tan sencillo. Para Guillermo Miller y sus contemporáneos tuvieron que sufrir. Y el conflicto de los siglos hace una alegoría de lo que sucedió en aquel entonces con lo que sucedió con Noé. Cuando él tuvo que llevar el mensaje de que un pronto diluvio iba a caer en esta tierra. Si nosotros recordamos la historia de Noé, podemos percibir que únicamente Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos fueron los que se salvaron. De todo el mundo, solamente 8 personas aceptaron el mensaje. Y aunque en el caso de Guillermo Miller muchos aceptaron el mensaje, también es importante decir que no todos lo aceptaron con sinceridad. Es decir, algunos aceptaron el mensaje por temor. Por temor a pensar de que quizá, ¿y si Jesús realmente viene y yo no estoy listo, qué va a pasar de mí? Unos lo hacían por temor, otros lo hacían por simplemente seguir a la muchedumbre, otros lo hacían para no quedarse solos, porque ya toda la familia se había unido al llamamiento de la segunda venida, que de repente por ahí un padre decía, hoy pues ya nomás quedo yo, pues me voy a unir, pero no estaba convencido de este mensaje de advenimiento. Y dice el conflicto de los siglos que Jesús
estaba al pendiente de sus hijos. Dios sabía que existía este error en este mensaje que ellos estaban llevando, pero dice el conflicto de los siglos que el Señor lo permite. El Señor permite que esto suceda. ¿Por qué? Porque cuando finalmente llega 1844 y se descubre esta gran verdad de que Jesús nunca llegó, ¿qué se imaginan que pasó con aquellas personas que no estaban realmente convencidas de este mensaje? Dice el conflicto de los siglos que más tarde que temprano, muchos de ellos regresaron en los vicios, muchos de ellos regresaron a las costumbres, muchos de ellos regresaron al ateísmo que tanto abrazaban, y muchos otros tantos se burlaban aún con más fervor de Guillermo Miller y sus predicadores. Es decir, para Jesús, esta gran prueba por la que tenían que pasar, para Jesús le iba a servir para saber realmente quiénes estaban de parte de él. Hay que recordar, amigos, que en esta lucha cósmica en la que vivimos solamente hay dos bandos. Aquellos que siguen a Jesús a pesar de lo que puedan decir, a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de todos los pesares, tú y yo tenemos que mantenernos del lado de Cristo Jesús, porque el otro bando, dice la palabra de Dios, que quienes no son con Dios, son contra Él. Solamente hay dos bandos. No hay un término medio. No podemos quedarnos a la mitad sin decidir, porque quienes no se deciden por Dios se están tristemente decidiendo por el enemigo. Después de este gran chasco, fueron pocos los que quedaron. Fueron pocos los que siguieron buscando la verdad. Y esto es lo que realmente quiere el Señor. Para Dios, sin lugar a dudas, lo mejor es que todo el mundo se salve. Pero Dios no quiere seguidores por miedo. Dios no quiere seguidores por compromiso. Dios no quiere seguidores por seguir a la multitud. Dios quiere a cristianos sinceros, a hijos fieles, que sin temor, que sin importar el qué dirán, que sin importar cuál sea la circunstancia por la que estén pasando, ellos se mantengan fieles a Cristo Jesús. Al llegar 1844, y al darse cuenta de que esto no sucedió, Cristo Jesús se quedó con los que realmente quería quedarse. Con aquellos que con corazón sincero, con aquellos que con la fe intacta, sí con dudas, sí con incógnitas, sí con tristeza en su corazón, pero aún confiando en Dios. Esos son los hijos que Dios necesita a su lado. Y les voy a leer un fragmento de lo que dice el conflicto de los siglos de esta ocasión. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuviesen en el lecho de la muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer vestidos de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una prueba interna, de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma,
y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Continúa el conflicto y esas palabras son las que deben motivar nuestro corazón hoy en día. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseemos tú y yo ahora. Aquel gran chasco, en vez de desanimar a aquellos grandes predicadores, en vez de producir un sentimiento de desánimo en ellos, antes los motivó a escudriñar las Escrituras como nunca antes se había hecho. Y en los capítulos que siguen, analizaremos qué fue lo que pasó con estos pioneros del adventismo y a descubrir cómo, cuando tú y yo nos aferramos a Dios, sin importar las circunstancias, sin importar las avenencias, si tú y yo nos preparamos, la promesa de nuestro Dios es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, querido amigo, querido oyente, en esta tarde es mi deseo y mi oración que, aunque no sepamos el día y la hora de cuando Cristo ha de venir, que tú y yo nos preparemos como si hoy fuera el día de nuestra salvación. Me gustaría concluir con una oración. Te invito a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, para que la bendición de Dios nos alcance. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, esta tarde queremos dar gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Y Señor, con sinceridad, queremos tener un corazón como el tuyo. Queremos recibir fe y fortaleza de lo alto y la esperanza de que no está muy lejos tu segunda venida, Señor, y de que cada uno de nosotros esté listo y preparado para cuando tú vengas. Señor, bendice grandemente a cada uno de nosotros por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, compañeros, hermanos, familia, fue un gusto estar con ustedes un día más, así que los invito para que sigan estudiando el conflicto de los siglos, para que sigamos estudiando la palabra de Dios y que estos mensajes, que estas palabras de esperanza puedan darnos ánimo y puedan darnos el vigor para que tú y yo nos preparemos cada día para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Me despido en esta ocasión y nos estaremos viendo en otro día. Que el Señor les bendiga grandemente.